Gracias, Tommy. Buen día a todos. Espero que estén muy bien. Contento de que tengamos otra jornada de actualización técnica y de poder mostrar lo que hicimos durante la campaña próximo pasada. Como no me han dicho nada, entiendo que se está escuchando bien. La idea es mostrarle mucha información en el poquito tiempo que disponemos, pero aclaro dos cosas. Lo primero es, si lo quieren revisar, va a quedar colgado en el canal de YouTube de la zona. Además, también va a quedar en la página web de creasudoeste.org. Y después los archivos de la presentación van a poder acceder también desde ese sitio web. Así que cualquier consulta posterior que pueda surgir, a disposición. Les voy a mostrar los resultados de experimentación de la campaña 2021, en lo que refiere a cultivos de verano, y más o menos los temas que vamos a trabajar son, primero girasol, vamos a hablar de genética, de fertilización, de distintos híbridos tratando de ajustarse a diferentes densidades de siembra, vamos a hablar de fitoestimulantes y micronutrientes en el cultivo de girasol, después me voy a pasar a soja, también vamos a hablar de genética, algunas novedades respecto del tema fecha de siembra y grupo de madurez, cuando los trabajamos en muy baja densidad de siembra. Vamos a hablar de densidad y algunas diferencias entre cultivares, fertilización también con diferentes fuentes, fitoestimulantes y manejo sanitario, para terminar con lo que es maíz, y ahí empalmamos con lo que nos va a presentar Aníbal después. Vamos a hablar de genética, de nutrición, de densidad y los distintos ajustes que cada híbrido de los que evaluamos están teniendo, y después también vamos a hacer un espacio de micronutrientes y fitoestimulantes. Lo primero que me gusta hacer es agradecerle a todas las empresas, CREA, que fueron anfitrionas de los experimentos que les voy a mostrar a continuación, el Caracol Chico, el CREA Carué, a Fernán, a Rosendo y a todo el equipo, a Hidalgo, del CREA La Prida, a Francisco y Carlos, a José María, a Juan, y a ellos en especial mil disculpas porque tuvimos algún pequeño estrago a causa del COVID, y la verdad que se lo bancaron, y a pesar de las dificultades que le pudimos generar. A Miguel Ducós, a Manuel y a todo el equipo, a Pablo Estupino, del Creo La Barría, a Isidro y Jero Bodiño, más todo el equipo de Don Modesto que nos dio una mano, a Juli Milla, a Raúl Bilbao y a todo el equipo, y también a Fermín, Pablo Lisiaga y a todo el equipo de trabajo de la empresa. Ellos fueron nuestros anfitriones este año. Además, no puedo dejar de agradecer al equipo del GEASO y al de toda la zona, porque la verdad que fue una campaña muy complicada para trabajar, además está dar algunos detalles, así que todos saben por qué fue tan dificultoso moverse durante la campaña de verano, y lo cierto es que se lo bancaron, y además cumplimos los objetivos muy bien. Nico, Russo y Alexis, la verdad que de fierro. A Nora, a José, que empezó la campaña, pero bueno, ahora ha sido reemplazado por Nora, y a Agus, que siempre nos da una mano. Por supuesto a la mesa de asesores, que en gran parte me ayudan a diseñar estos planes de trabajo, y a las empresas que sponsorean desde hace 13 años, algunas, otras se fueron sumando en el camino, pero la verdad que en este contexto también nos dieron una mano enorme, así que de todo corazón les agradezco a todos y cada uno de los mencionados, más todo el resto de los miembros CREA, que no los menciono de a uno, pues son más de 100, pero la verdad es que siempre están apoyando y permiten que estas charlas, estas situaciones, siempre ocurran. Así que bueno, gracias a todos, y ahora sí me voy a meter a hablar de girasol. Lo primero que les quiero contar es las empresas que participaron: Nucid, Nidera, RGT, Brevant, El Cencerro, NK Semillas, Sprite Guillara, Advanta, Z Semillas, que se incorporó a esta campaña, Lima Grain, y una mano grande que nos dieron tanto el laboratorio de Los Corrales, de la familia Camio, les agradezco muchísimo por los análisis, lo mismo que a Fertilab, que bueno, que obviamente ellos se dedicaron a analizar las muestras de suelos y nos devuelven datos muy, muy completos. Bueno, ahora sí, 3 localidades. ¿Dónde trabajamos esta campaña? Las Horquetas, cerquita de Coronel Suárez, perteneciente al CREA Carué Guanguelén; Los Corrales, cerquita de Pontó, perteneciente al grupo CREA La Prida; y Pino Grande, al ladito de la localidad de Dufaur, partido de Saavedra, que pertenece al CREA Coronel Suárez. Estas son las 3 localidades sobre las que trabajamos en la campaña.
Una breve reseña acerca de las condiciones climáticas de la campaña. Lo primero, arranco por acá, a mostrarles un poquitito las condiciones de suelo que estaban con lo justo para ser sembrados en la zona sobre fines de octubre. Y dicho esto, fíjense, tuvimos lluvias razonables, parecidas al promedio durante el mes de octubre, noviembre un poco más seco, diciembre, enero, sobre todo fines de diciembre, principio de enero, con lluvias por encima de lo normal, y febrero, tremenda la sequía, que recién se pudo acomodar sobre fines de marzo, con lluvias algo por encima de lo normal, pero más bien sobre la segunda mitad del mes de marzo. En cuanto a temperaturas, poco para agregar, la salida del verano, o la entrada al otoño fue un poco más cálida que de costumbre, recién las primeras heladas empezaron a aparecer avanzado el mes de mayo, permitiendo que todos los cultivos que les voy a mostrar ahora desarrollaran su ciclo bastante bien, sin ninguna interrupción abrupta por daño de heladas. Pocas diferencias entre lo que fue Coronel Suárez y Pigüel, el patrón climático muy, muy similar, así que dicho esto, arranco con los datos. ¿Qué vimos en genética? Bueno, en genética campo por campo nos encontramos con rendimientos promedio superiores a lo normal. Acá podemos ver en Coronel Suárez, en las horquetas, los híbridos, cómo tuvieron comportamiento. Se destacaron en el grupo A híbridos alto leico, como el 4520 de Nucid, un experimental que nos presentó la gente del Cencerro, que lo clasificaron con el nombre 2 y todavía no tiene nombre comercial, y 5505, que yo lo señalo especialmente porque si bien quedó tercero en el rendimiento tal cual, el rendimiento corregido fue el valor más alto que obtuvimos en esta localidad. También el 74H70 de la gente de Z, como materiales que aparecieron en el pelotón inicial. Si miramos lo mismo para los corrales, otra vez este experimental que nos presentó la gente del Cencerro, Obelisco de RAGT 5760, el primero leico fue Paraíso 106, Catedral de nuevo en el pelotón, y me parece que capaz que si los menciono uno por uno se nos puede hacer un poquitito más largo, pero en Pino Grande, la fecha más atrasada y el ambiente de más potencial, con rendimientos promedio por encima de los 20 quintales, Obelisco nuevamente, 5760, el Alto Leico de mayor rendimiento fue Paraíso 106, y 5710 de Lima Grain, un material no CL, pero que también se destacó por rendimiento, tanto tal cual como corregido por materia grasa. Yo armé una suerte de ranking de las 3 localidades con los rendimientos tal cual y otro con los rendimientos corregidos por materia grasa, siempre haciendo la cuenta comercial, es decir, sumando 2 puntos por cada punto de materia grasa por encima del 42%. Por otro lado, si alguno está interesado en ver un poco la performance específicamente en lo que hace a materia grasa, yo puse un ranking en cuanto a cuánto bonificaron en promedio las 3 localidades y en detalle para cada una de esas 3 localidades y la variabilidad que presentaron en ese contenido de materia grasa entre distintas localidades, pero para la misma campaña. De manera que acá les voy a dejar bastante información acerca de la performance de los híbridos evaluados. Lo pueden chequear, rechequear y volver a ver tanto por YouTube como en la página de la zona de creasudoeste.org. Cuando nos metemos en la parte de fertilización, y perdonen si avanzo un poquitito rápido entre tema y tema, pero tenemos para compartir resultados de más de 30 ensayos y poquito tiempo para hacerlo. Yo lo que les quiero mostrar es, en primera instancia, la respuesta que tuvimos a 2 fuentes de fertilización inicial, un nitrocomplex, un fertilizante compuesto con nitrógeno, fósforo, y después también con calcio, que mostró respuestas interesantes a distintas dosis en Coronel Suárez. Acá vemos para las horquetas, el rendimiento. Yo lo que hice fue, en la barra azul, representar el rendimiento tal cual. Y en lo que apilo arriba, que es color gris, es cuánto se generó de rendimiento equivalente por aporte de la materia grasa. Entonces traté de establecer un valor de respuesta que integre los 2 factores, el rendimiento tal cual más el rendimiento en materia grasa. Y estas respuestas que ustedes pueden ver acá, es cuántos kilos de rendimiento
se obtuvieron por cada kilo de fertilizante inicial. En el caso del nitrocomplex, respuestas interesantes, a razón de 5 kilos de girasol bonificado por cada kilo de fertilizante aplicado, versus un fosfato diamónico, que en la dosis inicial nos dio un poquitito más de respuesta, pero ya en dosis más altas, esa respuesta fue un poquitito más baja que nitrocomplex. Esto es para las horquetas en Coronel Suárez, y quería compartirles también el dato de los corrales con un poco menos de contenido de humedad al momento de la siembra, que acá les muestro respuestas razonables para una condición más limitada por humedad, en lo que hace rendimiento. Muy poquitito movió la materia grasa la aplicación de estos fertilizantes al inicio. Lo que sí vimos en esta localidad con menor contenido de humedad a la siembra fue que en la medida que incrementábamos el fertilizante en la línea, perdíamos algo de logro. Cuando usamos nitrocomplex pasamos de 79% de logro de plantas a 73% con el agregado de fertilizantes, mientras que cuando hablamos de diamónico pasamos de un 80% de logro a un 67%. Es decir, perdimos 13% de las plantas, que entendemos que puede estar muy relacionado con esa dosis incremental de fertilizante en la línea. Para lo que es fertilización nitrogenada, respuestas muy interesantes con nitrodoble. Nitrodoble es nitrato de amonio calcáreo, una fuente más soluble y menos volátil, que la evaluamos, siempre igualando los niveles de nitrógeno total, con una fuente o la otra. Nos encontramos con mucha respuesta en rendimiento, en el caso de nitrodoble para ambas dosis, y también respuesta en el contenido de materia grasa, aportado como rendimiento equivalente por materia grasa. Mientras que cuando utilizamos urea, vimos respuestas interesantes, pero solo, o recién arrancando en el modelo de 120 kilogramos de nitrógeno total. Para la localidad, para Dufaul, para Pino Grande, vimos escasas respuestas, si bien era una localidad que siempre que trabajamos nos da mucha respuesta a la fertilización nitrogenada, y además este año fue la que presentó un mayor potencial de rendimiento. Fíjense que está todo por encima de los 20 quintales. Vimos respuestas interesantes en la dosis más alta de nitrodoble, en 120 de nitrógeno total, y en ambas dosis, en el caso de urea, con respuestas por encima o a partir de los 7 kilos de girasol por cada kilo de nitrógeno aplicado para cada una de esas dos fuentes. Finalmente queríamos analizar parcialmente qué pasaba si había cierta interacción entre un factor y el otro. Para cuando usamos el diamónico nos encontramos que sin nitrógeno tuvimos, sin el agregado de fósforo, tuvimos un bajo nivel de rendimiento para los 80 kilos de nitrógeno total, y esto se disparó con el agregado de nitrógeno, mientras que los niveles de fertilización fosforada un poquitito más alta mantuvieron niveles de rendimientos superiores. Cuando usamos nitrocomplex, nos encontramos con rendimientos de base un poquitito más volcados hacia el cero, es decir, con mejor rendimiento cuando no aplicamos nada, mientras que se dispararon en el 120-X todas las condiciones iniciales de fertilización. En el caso de Pino Grande, en Dufaur, también algo parecido, la diferencia es que no teníamos las fuentes de fósforo por separado, de manera que una respuesta importante, sobre todo en los dos tratamientos en los que teníamos dotación de fósforo inicial, mientras que aquel que no estaba dotado de fósforo inicial tuvo baja respuesta a nitrógeno. Vamos a hablar un poco de lo que fueron densidades e híbridos. Lo primero, mostrarles en los corrales, en Pontó, la localidad que quizás tenía un poquitito menos de humedad a la siembra y como consecuencia de ello un poquitito menos de potencial de rendimiento. Nos encontramos con muy baja respuesta a la densidad de siembra, con alta variabilidad en las densidades intermedias, y ahora vamos a ver que
cómo se comportaron diferentes híbridos, pero muy bajo nivel de respuesta a la densidad, diría yo que prácticamente nulo, desde el punto de vista estadístico al menos, no se puede asignar una respuesta a la densidad de siembra en promedio. Pero cuando analizamos diferentes híbridos, el comportamiento de distintos híbridos, nos encontramos con patrones algo disímiles, estamos un poco acostumbrados a ver esto. Por ejemplo, con un comportamiento destacado, el 1109 en una densidad un poquitito más baja, mientras que en densidades algo más altas se destacó Nusol 4170 y el 3990 de Syngenta. Cuando lo vemos en Coronel Suárez, en las horquetas también, baja o nula respuesta a la densidad de siembra, pero con algo más de variabilidad. Y acá tenemos a 4170 y Obelisco, posicionados mejor en esta densidad un poquitito más baja, mientras que 3990 otra vez presentó las mejores performances en densidades algo más altas. Y cabe destacar que René fue un material que junto con 5760 de Limagrain presentaron una respuesta negativa al incremento de la densidad de siembra. Por último, la tercera localidad con más potencial de rendimiento, la mejor performance en promedio se alcanzó con 50.000 semillas por hectárea de siembra, y el comportamiento de los híbridos acá sí fue muy disímil. Entendemos que una fecha de siembra tan atrasada como la que se utiliza en esa zona y que nosotros imitamos en el momento de hacer los ensayos, puede generar estas diferencias entre materiales. Comportamiento destacado del 50-760 en todo el rango de situaciones, y un poco más errático y más plano las respuestas del resto de los híbridos. Por último, en girasol les voy a mostrar algunos resultados de fitoestimulantes y micronutrientes. Trabajamos en dos localidades, la de menor potencial de rendimiento y la de mayor potencial de rendimiento de lo que fue la campaña. En la aplicación de Topseed, digamos que es fitoestimulante, y aporte de zinc y silicio en semilla, no generó en ninguna de las dos localidades respuestas significativas desde el punto de vista estadístico. Mientras que cuando hablamos de aplicaciones foliares, en Pino Grande, en la localidad de Dufaul, nos encontramos con respuestas interesantes en TopSync Max y Absortec. También algo de respuesta en lo que era aplicación de Bortrac, de Iara y calcio boro, respecto de un testigo que estuvo alrededor de los 20 quintales. Así que como para ir cerrando lo que es girasol, yo les quería hacer dos o tres perlitas, digamos, de lo que fue la campaña. Materiales destacados por rendimiento corregido: Obelisco, Paraíso 106, 5505 de Advanta, 4070 de Syngenta, ya podríamos decir algo clásico, 5710 de Limagrain como girasol no CL, y 5760 como girasol sí CL en este caso. En cambio, los que se destacaron por el contenido de materia grasa específicamente, 74H55 de Z, 5505 de Advanta, Obelisco de RAGT, 1109 de Nidera, 74H70 de Z también, y René de Brevant. En cuanto a lo que es fertilización, nitrógeno y fósforo, el aporte de fósforo fue significativo en rendimiento como materia grasa, fundamentalmente en el ambiente de mayor potencial. Solo aportó algo de rendimiento, no tanto de materia grasa en los ambientes de menor potencial para las dosis más bajas. Recuerden que para las dosis más altas perdimos algo de plantas con el incremento de las dosis de fertilizante en la línea. En cuanto a lo que es fertilización nitrogenada, las respuestas fueron bastante importantes, entre 5 y 8 kilos por cada kilo de nitrógeno, por supuesto dependiendo del ambiente y del modelo. En 100 menos X estuvo muy bien en las situaciones de mayor potencial, y en las de menor potencial recién en 120 menos X apareció esa respuesta. En cuanto a lo que es la comparación entre nitrodoble y urea, tuvimos mayores eficiencias de nitrodoble en la dosis más baja y las mismas niveles de eficiencia en las dosis más altas de nitrógeno. Seguimos con el tema de fertilización de girasol, porque la verdad que los últimos años vienen mostrando cada vez más respuesta, y no necesariamente de la mano de mayor potencial de rendimiento, así que esto nos puede estar hablando
de la capacidad que tienen los ambientes donde trabajamos de generar ese aporte nutricional. Se estaría viendo algo resignado ese factor y tenemos que echar mano de fertilizantes para compensarlo. Bueno, en cuanto a lo que es densidades y ajustes por híbrido, los mejores resultados siempre concentrados entre 35 y 50.000 semillas por hectárea, ya lo venimos viendo hace unos años. Algunos materiales, como 1109, 50760 y Obelisco, se destacaron por tener algo más de plasticidad y mostrar su mejor versión en densidades algo más bajas, como 35.000 semillas por hectárea. Mientras que 3990, como ejemplo, encontró su óptimo en densidades un poquito más altas. En cuanto a fitoestimulantes y micronutrientes, respuesta, digamos, sin respuestas significativas al tratamiento de semillas, lo que evaluamos fue Top Seed, mientras que sí pudimos ver algo de respuestas para Top Seed Max en aplicaciones foliares durante el ciclo del cultivo. Bueno, paso a comentar lo que tuvimos en la campaña de soja. Participaron Don Mario, Nidera, Santa Rosa, Bioceres, Summit, Spraytec, Asgrow, BASF y Credence, su línea de semilla, Yara, y bueno, siempre nos dan una mano la gente de Fertilab con los análisis de suelo y de vuelta los corrales con algún análisis en lo que es grano. Las localidades, digamos, 2 localidades, acá tuvimos un poquito de lío con el tema pandemia, así que pudimos concretar todos los ensayos propuestos en 2 localidades, en el refugio del CREA San Eloy Piñero, cerquita de Pringles, estación Quinigual, un ambiente con tosca, bastante limitado, versus un contraste grande en el amanecer, en la zona mejor drenada de Olavarría, donde también hicimos todos los ensayos completos, y algo que pudimos hacer en los corrales, en Pontó, a pesar de, bueno, de las adversidades. Bueno, acerca de la condición climática, nada para agregar respecto a lo que les comenté en Girasol, digamos, un inicio del verano favorable que de repente se interrumpió por falta de lluvias en febrero y gran parte del mes de marzo, para recién componerse sobre fines de marzo, principios de abril. La condición de siembra sobre fines de octubre, principios de noviembre, también bastante limitada, como les había mostrado para Girasol, y en este contexto es que desarrollamos estos ensayos. Voy a la cuestión de genética. Esto lo pudimos hacer en 2 localidades, el Amanecer en Olavarría, como les mostraba recién, con muy buenos rendimientos, con índices ambientales cercanos a los 30 quintales, para una fecha de siembra atrasada, el 5 de diciembre, nos encontramos con este comportamiento de híbridos, con, voy a ser muy sencillito, grupos 3 medios y 3 largos, como 43-20, perdón, 4 medios y 4 largos, 4 medios y 4 cortos, como 43-20, 44-58 de Santa Rosa, Bioceres 411, como materiales destacados en ese grupo, y grupos 3 bien parados, 3.41, 39.16 y 32.20, soja 38.21 también, soja de la cual vamos a hablar un poquitito más en los ensayos de estructura. En el refugio, ya con bastante menos potencial, ambiente con tosca, cercano a Pringles, alrededor de los 18 quintales de índice ambiental, tuvimos comportamiento en lo que es el grupo 3, 38.21 encabezando la serie, y 3.7 de Bioceres, mientras que mucho más representados los grupos 4, cortos y medios, y hasta un poquitito largos también, con 4.11, 4.51, 46 y 20, 40 y 21 de Don Mario. Utilizando estas 2 localidades, armamos esta suerte de ranking, donde acá vemos un poco cómo se posicionaron algunos grupos 3, 38-21, cabeza de serie, 3.41 de Bioceres, mientras que mucho más representado de vuelta, con esta condición específica de sequía sobre la segunda mitad del verano, los grupos 4 encabezaron o tuvieron más presencia en la cabeza de tabla. Vamos a ver esto que es una línea de trabajo que nos motivó mucho a hacer, que es lo de fecha de siembra y grupo de madurez en baja densidad. Nosotros sabemos que la arquitectura de los cultivos de soja
va cambiando bastante en zona, que se tienden a sembrar menores densidades que hace una década atrás, y que a su vez muchas de esas siembras en baja densidad se terminan dando con planteos de cultivo de verano, digamos, con sistemas a placa o neumáticos distanciados a 52 centímetros. Es una práctica que ha crecido bastante. Entonces, nosotros teníamos mucha información antigua, si se quiere, desde el 2005 hasta el 2014-15, donde evaluábamos el comportamiento de diferentes fechas de siembra, distintos grupos de madurez. Y nos encontrábamos con que en fecha de siembra más temprana, las mejores performances aparecían de la mano de los grupos de madurez más largos, a partir del 4 corto para arriba, mientras que si atrasábamos un poco la fecha de siembra, ya los grupos demasiado largos no tenían los mejores rendimientos, nos centrábamos más en grupos 4 cortos y en algunos casos también en grupos 3 largos, mientras que la fecha de siembra mucho más atrasadas tenían un comportamiento bastante más errático, muy dependiente de las temperaturas durante el final del ciclo. Ahora bien, lo que nos preguntamos es, esto que lo hacíamos con máquinas de fina, sembrando a 19, 21 centímetros de distancia entre hileras, y con densidades muchísimo más altas, por encima de las 30 plantas por metro cuadrado, nos preguntamos si era lógico que se repitan este patrón de resultados si cambiábamos diametralmente la estructura del cultivo. Empezamos a trabajar más distanciados y con menores densidades. Entonces, lo que hicimos fue probarlo con 140.000 semillas por hectárea, lo pudimos hacer en Olavarría, el ambiente de mayor potencial, y nos encontramos con que la fecha de siembra temprana, primero y principal, rindió, que fue el 12 de noviembre, un poco más, un 10% más que la fecha de siembra atrasada, la del 5 de diciembre, que muchos la pueden asumir como una fecha algo más defensiva. Por otro lado, probamos estos cultivares desde un 3 bien corto hasta un 4 medio, 4 medio largo, para no exagerar los límites y hacer un ensayo un poquitito más, más razonable en cuanto a la extensión. Sencillamente chequear lo que teníamos visto en otra condición de cultivo hace un tiempo atrás. Bueno, nos encontramos con este patrón. Para la fecha de siembra temprana, los mejores rendimientos aparecieron en los ciclos más largos, 43-20 y 46-R18, mientras que los ciclos más cortos tuvieron entre 600 y 800 kilos de merma de rendimiento. Mientras que cuando nos fuimos a la fecha de siembra tardía, al revés, se nos dio vuelta la situación, los mejores rendimientos con 32-20 y 3.7, ciclos más cortos que los que se habían portado mejor en la fecha de siembra temprana. De manera que, mirando un poco estos resultados, y para este ambiente pudimos chequear lo que veíamos con otra estructura de soja, lo repetimos, bajando la densidad y cambiando el sistema de siembra. Bien, me meto un poquitito más en densidad de siembra. Acá lo que vamos a ver son ensayos de distintos cultivares manejados en un espectro muy amplio de densidad de siembra, desde las 70.000 semillas por hectárea hasta las 280.000, y arranco mostrándole los datos de Pringles, del refugio, del CREA San Eloy Piñeiro, en donde no tuvimos respuesta a la densidad de siembra en todo este rango de densidades trabajadas, 70, 140, 210 y 280. Bien, poca o nula respuesta a la densidad de siembra para este rango de situaciones. Cada uno de los cultivares evaluados, que como verán son los mismos que pusimos en distintas fechas de siembra, acá nos encontramos con un comportamiento mejor. Esta es una fecha de siembra atrasada, de vuelta de 32-20 y de 3.7, y un poquitito peor de los ciclos un poco más largos. Y si miramos cultivar por cultivar, lo que nos encontramos fue que en general no tuvimos un patrón claro, excepto en 32-20, que mostró una tendencia o una respuesta a la densidad negativa con el incremento. Si bien era el grupo de madurez más corto evaluado, su mejor performance la mostró en la densidad más baja. El año pasado ya habíamos visto algo de esto con 32-20, y por eso también está nuevamente en análisis, porque era
un dato, si se quiere, curioso. En el ambiente de mayor potencial, en Olavarría, hicimos la misma combinación de densidades y cultivares, y nos encontramos con, en este caso, sí, la densidad de siembra más baja fue la que devolvió el mejor o el mayor rendimiento, esto es, incluso para siembra tardía. Bien, de nuevo, 32-20 mostrando su mejor versión en baja densidad, mientras que el resto de los cultivares parece haberse mostrado más insensible a las variaciones en la densidad de siembra. Entonces, vamos a tratar de evitar porfiar los resultados. Ya es el segundo año donde vemos este comportamiento en 32-20. Seguramente algo haya, porque somos malos, pero tampoco tanto como para errarle 4 o 5 ensayos seguidos con este patrón. En lo que es fertilización, les voy a mostrar, acá evaluamos dos fuentes de fertilización en la línea inicial, diamónico contra nitrocomplex, la misma comparación que les mostré para girasol, la evaluamos en soja con las mismas dosis, 0, 40 y 80 kilos a la siembra, y nos encontramos con que nitrocomplex generó mayores respuestas como fertilizante inicial que diamónico para ambas dosis de fertilizante. Podemos pensar, yo sé que Aníbal puede andar por ahí escuchando, que nitrocomplex, recordamos, tiene 23% de nitrógeno, podamos llegar a estar viendo algo de efecto de ese nitrógeno sobre soja, y en el caso de diamónico podemos seguir registrando alguna pérdida por la aplicación de diamónico en la línea. Por último, para soja, ver un poco lo que es fitoestimulantes y manejo sanitario. Nos encontramos que en el ambiente de mayor potencial, una buena respuesta al tratamiento de semillas con Topseed. Recuerdo, era zinc y silicio, mientras que en el ambiente de menor potencial no hubo respuestas significativas al tratamiento de semillas. Cuando me voy a analizar las aplicaciones foliares en el refugio, en el ambiente de menor potencial, nos encontramos con una respuesta interesante a la aplicación de Topzinc en R1, diferenciándose del resto de bastantes tratamientos, no del todo del testigo, pero sí hablamos en promedio de unos 200 kilos por hectárea de respuesta. Mientras que ninguna de las combinaciones, ni siquiera aquella que contaba con la aplicación de RACE como fungicida, en aplicaciones de R3 generó respuestas significativas. Miramos un segundito más en los corrales, en General La Madrid, lo que pudimos hacer allá, nos encontramos con muy nulas respuestas a las aplicaciones foliares con micronutrientes y también con el agregado de fungicida. Así que, terminando con lo que es soja, yo quiero comentar que en lo que fueron los grupos 3 evaluados, se destacaron 38-21, Bioceres 3.41 y 32-20 de Nidera. Mientras que en el grupo 4, Bioceres 4.11 y 4.51, Don Mario 46 y 20, Asgrow 43-20, ambas estas dos intactas, y Credence 47-21. En lo que es fecha de siembra y grupo de madurez, el hecho de trabajar con densidades mucho más bajas y otra estructura de cultivo por el sistema de siembra no afectó el comportamiento que veníamos registrando en la serie histórica de datos de fecha de siembra y grupo de madurez. En siembras adelantadas, los grupos 4 se portaron algo mejor, mientras que en siembras atrasadas hay mayor inestabilidad entre cultivares y predominaron un par de grupos 3 que eran 32-20 y 3.7. Lo que es densidad y ajustes, seguimos viendo esto. Densidad en sí misma no generó respuestas de rendimiento en un amplísimo rango de situaciones, lo cual esconde un resultado interesante, que es, digamos, no esperemos que incrementando o bajando la densidad de siembra, generar diferencias significativas de rendimiento para el rango de situaciones ambientales que venimos explorando en los últimos años. Y como perlita del tema, muy destacado, otra vez, aclaro, el comportamiento de 32-20 en general, pero especialmente en baja densidad. Así que algo como para tener en mente, como cultivar, si uno pretende hacer una merma o bajar las densidades de siembra.
En lo que es fertilización, muy interesante la respuesta registrada con Nitrocomplex a la siembra, tanto en 40 como en 80 kilos de diamónico, los niveles de respuesta fueron sostenidos. Duplicó la eficiencia que obtuvimos con diamónico. Puede haber parte explicada por el logro de plantas o la merma que puede generar la fuente diamónico, pero también podría llegar a haber algo de efecto nitrógeno. Hay algunos trabajos, por eso hago guiño a Aníbal, que sé que participó en esos trabajos y podemos llegar a estar viendo algo de eso. Y en lo que es fitoestimulantes y micronutrientes, sin respuesta a la aplicación de fungicida en ninguno de los ambientes explorados. Top Zinc en R1 sigue superando al testigo. Tenemos una historia larga de haber evaluado Top Zinc en soja y hice una revisión. Tuvimos 84% de casos con respuesta y 72% de casos donde esa respuesta fue significativa. Lo de este año suma un poquitito más a esa estadística. Voy al último cultivo, que es maíz. Yo sé que voy a estar algo complicado horario, pero entiendo que me quedan unos minutitos más para mostrarle datos de maíz. Participaron un montón de empresas, Nidera, NK, Don Mario, Brevant, Pioneer, Decal Bayer, Nucid, Spraytec, Vallacasal, que confió en nosotros en el año del lanzamiento de los híbridos comerciales, así que yo no sé si están locos, pero de todas maneras yo les agradezco por haber confiado. ACA, Forratec, Limagrain, KWS, La Tijereta, y en lo que es fertilización también IALA. Bueno, las localidades que trabajamos en maíz, más al norte, Santa Rita, entre Carué y Guaminí, que fue la mejor condición ambiental y donde pudimos hacer 2 fechas de siembra, temprano y tardío. Después, la localidad con Tosca, el refugio, en la zona de Quinigual, cerca de Pringles, con siembra tardía, y la Lolita en Dufaur, con también una siembra tardía. Un poco la condición, yo en el caso de maíz me gusta representarla usando los datos de la Oficina de Riesgo Agropecuario, respecto a la marcha del contenido de humedad en el suelo para, en este caso, una siembra temprana, que tuvo una muy buena condición, como les contaba, sobre fines de diciembre, principios de enero, haciendo centro en un buen periodo crítico, y que se fue agotando hacia los estados más, que más peso tienen en el llenado de granos. Si pensamos en una fecha de siembra atrasada, la Oficina de Riesgo no corre los modelos para fecha de siembra tardía, de fines de noviembre, principio de diciembre, pero nos podemos imaginar, esta es la del 6 de noviembre, que el periodo crítico estaría en una condición, o ha estado, o atravesó en la última campaña, una condición mucho más adversa, que puede ponerse de manifiesto o no según la capacidad de almacenaje de los suelos y el almacenamiento de agua que hayan tenido a la siembra. Les muestro un poco la parte de genética. La localidad con Tosca, el refugio, cerca de Coronel Pringles, nos mostró este ranking de híbridos con un índice ambiental próximo a los 3.000 kilos por hectárea. Algunos vinieron a visitar ese ensayo y vieron que era una situación complicada para la generación del rendimiento de maíz, por no decir paupérrima. Sin embargo, pudimos obtener buena información de estos ensayos y puede llegar a servir como un indicador de la capacidad que tienen los híbridos para tolerar una condición muy adversa respecto al estrés hídrico. A una situación intermedia, nos vamos en la Lolita, Dufaur, que también tuvo un mal clima, pero ya tiene más capacidad de almacenamiento y barbechos largos, porque era maíz sobre maíz, en este caso, con un índice ambiental de alrededor de 55 quintales por hectárea, se configuró este posicionamiento de los híbridos, mientras que, y ahora calculo que la gente de Carué se va a poner orgullosa, porque van a ver que en Santa Rita nos encontramos con un índice ambiental de 90 quintales de rendimiento, encontrando los mejores rindes de toda la serie 2021 para los híbridos. Recuerdo, esto fue realizado en fecha tardía, si bien en esta localidad teníamos ambas fechas de siembra, los comparativos son todos en fecha de siembra tardía. Cuando junto todo, lo mezclo, son todos maíces tardíos, recuerdo, se nos arma este ranking que posiciona bien arriba 77-61 de Nidera, 8.85 de NK, Syngenta, o 77.84 de Nidera, Forratec 2.25, el dúo 2.25, un experimental de ACA, pero enseguidita uno ya conocido que es el 4.70, otra vez Forratec con 31.90,
y 2 materiales de Pioneers, que si bien son diferentes por ciclo, estamos empezando a acostumbrarnos a verlos arriba, como 1815, 2167, y el 7272, material nuevo y posicionado, en general para ambientes de alto potencial de rendimiento. Esto yo siempre se los dejo como para que tengan una idea, que es el ranking de humedad que tuvimos a cosecha. Si bien nuestra cosecha, la que hacemos de los ensayos, no responde a los parámetros comerciales, me parece que tenemos la información y está bueno que yo se las muestre de cuál fue el resultado. Y obviamente hay un material que es 20098 de Vallacasal, que fue el único material precoz que tuvimos en la red de experimentos y que encabezó esta tabla de posiciones respecto a la humedad, pero enseguida seguido por 1815, que el año pasado también se había secado bien, 3190 de Forratec y 7220 de Cal, como materiales que se distinguieron por haber estado más seco en el momento que nosotros cosechamos. ¿Qué vimos en fertilización? Un montón de cosas. Acá de vuelta comparamos nitrocomplex y diamónico y nos encontramos con respuestas similares en maíz para la dosis de 40 y para la dosis de 80, con algo más en 80 para el diamónico que para el nitrocomplex. En esa localidad también, esta es la de menor potencial, aclaro, evaluamos 2 fuentes de nitrógeno alternativas, nitrodoble contra urea. Y nos encontramos con que en llevar, o el primer incremento, el primer pasaje de 140 a 170 kilos de nitrógeno total, suelo más fertilizantes, nitrodoble presentó mayor eficiencia que urea, mientras que en la dosis más alta todo eso se agotó y hasta incluso la urea generó más eficiencia. Este es el gráfico, fíjense, la combinación nitrocomplex nitrodoble nos dio las mejores performances a niveles medios de nitrógeno, con un pequeño plus a favor de aquel que estaba con 80 kilos de nitrocomplex, mientras que lo mejor de la combinación diamónico-urea apareció en dosis más altas de nitrógeno. Me voy a la situación intermedia del potencial de rendimiento, la Lolita en Dufau, nos encontramos con mucha menor respuesta en ambas fuentes de fertilizantes. Fíjense que incluso hasta tuvimos algo de respuestas negativas en el caso del diamónico, esto en una condición que se puso bastante brava durante febrero y gran parte de marzo. Quizás podemos discutir acerca de si realmente conviene tener un cultivo muy bien nutrido, como si eso fuera posible que se adelante en parte el consumo de agua. Es una discusión, son consideraciones, necesitamos más información para concluir al respecto. En el caso de aplicación de nitrógeno, otra vez el mismo patrón que habíamos visto en el refugio, con menor potencial. En el primer salto de 110 a 140 menos X, nitrodoble mostró una enorme eficiencia al agregado, que se cayó en dosis más altas, mientras que la urea hizo más escaloncitos y fue más tímida, pero generando en todo el rango de situaciones respuestas a la fertilización con nitrógeno. De nuevo nitrodoble, la combinación de nitrodoble y nitrocomplex, mostrando en el modelo intermedio la mejor performance, mientras que utilizando diamónico y urea, las mejores performances aparecieron en los niveles más altos de fertilización nitrogenada. En la última localidad, la de mayor potencial de rendimiento, Santa Rita, en Carué, nos encontramos con respuestas erráticas a la aplicación de fósforo. Esto es un suelo un poco más arenoso, que se seca más rápido, probablemente nos haya generado algunas pérdidas, pero de todas maneras no es para discutir mucho porque fueron erráticas estas respuestas, no merece la pena concluir al respecto. Y algo parecido nos ocurrió con la comparación de nitrodoble con urea. Acá tuvimos en promedio una respuesta grande a la aplicación inicial de urea, y entre muy bajas o incluso negativas a las aplicaciones más altas de fertilizantes nitrogenados. Esta es la combinación. De nuevo podemos ver acá las performances
las más altas con niveles de fertilización intermedio cuando usamos nitrocomplex y nitrodoble, y también acá se dio en diamónico urea el mejor rendimiento con la combinación intermedia. De todas maneras, ustedes verán que los niveles son altos, porque la campaña pasada nos puso niveles de base muy altos. Ese clima primaveral tan favorable que después se vino abajo, se tradujo en los análisis en buenos contenidos de nitrógeno a la siembra. Entonces nosotros nos vimos en la obligación de trabajar niveles de fertilización más altos que los que acostumbramos. Bueno, respecto al comportamiento de diferentes híbridos a la densidad de siembra, trabajamos en las 3 localidades, les voy a hacer un paneo general, con 6 híbridos en cada una de las localidades y 4 densidades de siembra. En el ambiente de menor potencial de rendimiento, por Tosca, que fue el refugio, el incremento de la densidad de siembra, incluso tratándose de maíz tardío, se tradujo en mermas importantes de rendimiento. Acá está un poco desagregado cuánto del rendimiento se generó en la primera espiga, cuánto se generó en la segunda, y cuánto provino del macollaje, de la fertilidad de los macollos para generar grano. Podemos ver material por material, y acá hago una salvedad. Estos datos no solamente son del CREA Sudoeste, sino que además participamos de una red, de la red UBA, digamos, o de ultra baja densidad de maíz, que coordina Gustavo Madón, y también participa Aníbal con su equipo de trabajo generando información, y tenemos 4 materiales que nos propone la red UBA que evaluemos. Uno es 7784 por su capacidad de macollaje, otro es Don Mario 2738 por su prolificidad combinada en algunos casos con también macollaje, y ahora vamos a ver algunos materiales más también que participan de esta red UBA. Fíjense, acá no apareció macollaje en este tipo de ambientes, tan limitado como les decía. Sin embargo, 7784 sin macollos mostró su mejor performance en la densidad más alta, mientras que Don Mario 2738 fue un monitor de la situación general, pinchándose mucho con el incremento en la densidad de siembra. Next 22.6, un material que se evalúa también en la red UBA, bastante plano en cuanto a la respuesta, con buena performance en alta densidad, pero en baja sin capacidad de meter segunda espiga o macollo, se pinchó un poquitito. Mientras que 7270, un material que presentó en un amplio rango de situaciones una segunda espiga, mostró, al igual que el 2738, su mejor performance en densidad baja para este ambiente. Nosotros además sumamos 2 materiales, 875 de Syngenta, con muy baja respuesta a la densidad de siembra, y con una capacidad de compensación en bajas densidades algo más limitada que lo que veíamos en materiales más prolíficos, y 7761, muy interesante en cuanto a su performance en las densidades más bajas, por presentar macollaje, segundas espigas y un buen potencial en primera espiga. Cuando nos vamos a Dufour, como era un lote trabajado con la tecnología en LIST, pudimos hacer la misma evaluación con Next 22.6, ahora con un poco más de potencial ambiental, y lo que encontramos es un patrón muy similar que el que habíamos visto en la condición más limitante. Poca respuesta a la densidad, poca plasticidad del material y buena performance en alta, si bien se trata de un ambiente de potencial de rendimiento intermedio, podamos decir. Lo último, y en Carué, que quizás sea el más completo en Santa Rita, y gracias de vuelta a Juli y a Raúl por prestarnos tanto tiempo y esfuerzo, les muestro que se evaluaron 6 materiales en 2 fechas de siembra cada uno, y cada uno con 4 densidades de siembra. Yo, para que valoren el esfuerzo, acá están las 4 densidades de siembra. Lo primero, un pequeño plus, si bien la condición ambiental era en el balance hídrico más favorable para siembra temprana que para tardía, los tardíos rindieron un pequeñísimo plus respecto de los tempranos. Y lo otro es, en este ambiente tan bueno para lo que es nuestra región, baja respuesta a la densidad de siembra, y en temprana algo incremental, y en tardía nula. Todo dio lo mismo.
Cuando miramos cada uno de los híbridos, acá los pongo en temprana versus tardía, acá sí, 7784, un híbrido de la red uva que muestra toda su plasticidad por macollaje en muy bajas densidades, y en temprana, en un ambiente favorable, incluso así presentó una respuesta algo negativa al incremento de la densidad. En tardía se posicionó muy bien entre 35 y 50.000, aunque en baja densidad también presentó un nivel de macollaje importante, generando cerca de 3.000 kilos por hectárea solamente en los macollos. 6910, un híbrido bien prolífico que participa de la red uva, que en todo el rango de situaciones presentó segunda espiga y que recién desaparecieron con muy alta densidad de siembra. En temprana se portó mejor en 50.000 y en tardía también, pero nótese que hubo prolificidad en prácticamente todo el rango de densidades trabajadas. Don Mario 2738, un material que puede combinar los dos mecanismos. En temprana fue plano, no respondió a la densidad de siembra porque aquello que no alcanzó con la primera y segunda espiga lo logró meter en macollos. En segunda fecha de siembra o en fecha de siembra tardía vimos un patrón similar, aunque hay que aclarar que el mejor rendimiento apareció en una densidad un poco más alta. Next 22.6, un híbrido que veíamos que es poco plástico, en esta condición ambiental sí mostró en temprana algo de segundas espigas en baja densidad y en tardía algo de espigas en los macollos. Incluso en tardía su mejor performance fue en la densidad más baja, debido en parte a esa presencia de macollos. Así que, si bien lo veíamos en condiciones más limitantes, no tenía mecanismo de plasticidad, en esta condición tan holgada sí los presentó y hizo muy buena performance en tardía en baja densidad. Limagrain 30680, otro material que sumamos nosotros a los que se evalúan en la red uva, con aparición de segundas espigas y macollos, mostrando su mejor versión en densidad intermedia alta para la siembra temprana, mientras que en la tardía muy bien parado en el rango de densidades más bajas. Lo último, Nucor 2881, que ya lo teníamos evaluado en la campaña pasada, le dimos un año más y mostró sus mejores versiones en densidades más altas por probablemente no tener mucho mecanismo de compensación frente a un ambiente bueno y una baja densidad de siembra. Lo último, y ya con esto los dejo, tratamiento de semillas, ¿cómo nos fue? En la Lolita, en Dufaur, buena respuesta al tratamiento con PGPR de índigo, mientras que en Carué, baja respuesta, nula, en realidad, desde el punto de vista estadístico. Topseed no nos presentó respuesta respecto a los testigos sin tratar. Y en lo que es aplicaciones foliares, nos encontramos en el refugio en la condición ambiental más complicada, con los mejores promedios en Topseed Max, y la combinación de Sintrac más Crop Leaf de Yara, pero que desde el punto de vista estadístico, con estos niveles de rendimiento y esta variabilidad, no lograron diferenciarse del testigo. Cuando me voy a Santa Rita, el ambiente de mayor potencial, fíjense que ahora sí, Topseed Max, en sus dos combinaciones, generó diferencias significativas respecto al testigo, de más de 2.000 kilos por hectárea. Bien, últimos mensajes. Maíz, materiales destacados por rendimiento, 7761, 885, NK, 7784, Duo 225, AK 470, Forratec 3190, Pioneer 2167 y 1815, y 7272 de Decal. Mientras que, por haberse secado rápido, se destacaron 20098, obviamente un material precoz, y 1815, 3190 de Forratec y 7272 de Decal. En lo que fue fertilización, respuestas a fósforo variables entre ambientes, no pareciera tener mucho que ver en la dotación de fósforo del suelo, y perdimos algo de plantas en dosis altas de diamónico. Lo que sí vimos fue una mayor eficiencia de nitrodoble para modelos de nitrógeno total menores. Entre 130 y 150 menos X nos mostraron mayor eficiencia que lo que fue la aplicación de urea. Mientras que en modelos más altos se empataron las eficiencias
entre urea y nitrodoble. Bueno, respecto a lo que es ajuste por híbrido y densidad, hay obviamente una enorme respuesta a la densidad negativa en el ambiente más limitado, excepto materiales como 22.6, que no presentó esa respuesta, y podríamos presumir que se trata de algo de tolerancia a estrés cuando lo apretamos de densidad. El macollaje fue un parámetro errático, hay híbridos que sí son tendientes a macollar y algunos ya los conocemos, pero ese fenómeno lo vimos en el ambiente mayor potencial. 7784, 7761 y Don Mario 2738, con buen potencial, macollaron bien. La prolificidad, mucho más marcada por el híbrido y no tanto por el ambiente, y por la densidad, que son factores más predecibles. De hecho, ya lo sé antes de sembrar, cuántas plantas voy a sembrar y qué híbrido tengo. Y ahí se marcaron bien 2738, 6910, 7270. Y también, como una perlita de la campaña, muy buen comportamiento en baja densidad para 30680 de Lima Grain. En cuanto a tratamiento de semillas, baja respuesta, un dato significativo para índigo, PGPR, un tratamiento de origen biológico, y para los tratamientos foliares, buena performance de Top Zinc Max en el ambiente de mayor potencial de rendimiento. Con esto termino, y no podía terminar sin recordar y traer a la reunión a Gaby, al Gordo, un amigo que se nos fue demasiado temprano, que lo estamos extrañando muchísimo, y que como miembro CREA y amigo y compañero de la facultad, no puedo dejar de recordarlo, y a su familia vaya mi más sentido abrazo y pésame. Muchas gracias.